El sol se filtraba con dificultad entre las copas de los árboles, tiñendo el sendero de un verde enfermizo. Marco, con la mochila a cuestas y la cámara colgando del cuello, se adentraba en el bosque. Buscaba la leyenda, el cementerio de las muñecas, un lugar olvidado, un rincón macabro donde los juguetes de la infancia yacían abandonados, observando con ojos vacíos a todo aquel que osara perturbar su silencio. Había leído sobre él en un foro de internet, entre fotos borrosas y comentarios de usuarios que juraban haber escuchado susurros y risas infantiles. Marco, un aficionado a lo paranormal, no podía resistirse a la tentación. El aire se volvía más denso a medida que avanzaba. El canto de los pájaros se extinguía, reemplazado por un silencio opresivo. El suelo, cubierto de hojas húmedas, crujía bajo sus botas, un eco fantasmal en la soledad del bosque. De pronto, lo vio. Una valla de madera carcomida rodeaba un claro. Más allá, entre la maleza y las lápidas improvisadas, cientos de muñecas lo miraban. Eran muñecas de porcelana con el rostro agrietado, muñecos de trapo con los miembros descosidos, Barbies con el pelo enmarañado y la pintura borrada. Cada una historia de infancia truncada, un juguete olvidado en el rincón del tiempo. Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Saltó la valla y se adentró en el cementerio. Comenzó a tomar fotos. Primero, planos generales del lugar. Luego detalles de las muñecas. Cuanto más se acercaba, más intensa se volvía la sensación de ser observado. Los ojos vacíos de las muñecas parecían seguirlo, juzgando cada uno de sus movimientos. Un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Al principio, pensó que era el viento jugando entre las hojas, pero luego lo escuchó de nuevo, más claro, más definido. «Juega con nosotras». Marco se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo las muñecas, inertes y silenciosas, lo rodeaban. «Juega con nosotras», repitió la voz, esta vez más fuerte, más insistente. Sonaba como la voz de una niña pequeña, pero tenía un tono inquietante, casi espectral. El miedo comenzó a apoderarse de Marco. Se sentía observado, acosado por presencias invisibles. Intentó convencerse de que era su imaginación, que estaba sugestionado por la leyenda del lugar, pero la voz seguía repitiendo su invitación macabra. «Juega con nosotras». De pronto, una de las muñecas, una muñeca de porcelana con el rostro agrietado y un vestido raído, se movió. Lentamente, extendió un brazo hacia él, como invitándolo a unirse a su juego. Marco retrocedió horrorizado. Dejó caer la cámara al suelo y salió corriendo, tropezando entre las lápidas y la maleza. Escuchaba las risitas de las niñas a sus espaldas, un coro de voces infantiles que lo perseguían entre los árboles. No se detuvo hasta que llegó al borde del bosque. Allí, jadeando y temblando, se giró para mirar hacia atrás. El cementerio de las muñecas permanecía en silencio, oculto entre la maleza, como si nada hubiera pasado. Marco recogió la cámara del suelo y revisó las fotos. Estaban todas borrosas, como si algo hubiera interferido con el objetivo. Intentó borrar las imágenes, pero la cámara se bloqueó. La pantalla mostraba una única imagen. Una foto de la muñeca de porcelana, con el brazo extendido y una sonrisa macabra dibujada en el rostro. Esa noche, Marco no pudo dormir. Escuchaba las risitas de las niñas en su cabeza, veía la imagen de la muñeca en sus sueños. Al día siguiente, regresó al bosque. Necesitaba entender lo que había pasado. Necesitaba exorcizar sus demonios. Llegó al cementerio de las muñecas y saltó la valla. El lugar estaba igual que el día anterior, pero esta vez no sintió miedo. Sintió tristeza. Comenzó a caminar entre las lápidas, observando las muñecas con detenimiento. Se dio cuenta de que no eran solo juguetes abandonados, eran símbolos de sueños rotos, de infancias perdidas. De pronto, vio algo que no había notado antes. Una pequeña lápida, escondida entre la maleza, con un nombre grabado. Lucía, 1947-1955. Marco sintió un vuelco en el corazón. Buscó entre las muñecas hasta que la encontró. Era la muñeca de porcelana, la que le había extendido el brazo. La tomó entre sus manos y la observó con detenimiento. Tenía el rostro agrietado, pero aún conservaba un halo de belleza infantil. Marco entendió. Lucía había sido una niña que había muerto prematuramente. Su muñeca, su juguete favorito, había sido enterrada con ella. Su espíritu, atrapado en el cementerio, buscaba compañía, buscaba a alguien con quien jugar. Marco abrazó la muñeca con fuerza. Le prometió que nunca la olvidaría, que contaría su historia, que la sacaría del olvido. A partir de ese día, Marco visitó el cementerio de las muñecas con frecuencia, limpió las lápidas, reparó las muñecas, les dio un nuevo hogar.
Convirtió el lugar en un santuario para las almas perdidas de la infancia. Nunca más escuchó las risitas de las niñas, nunca más sintió miedo. Solo sintió paz. La paz de saber que había dado voz a los que no la tenían, que había iluminado la oscuridad con un rayo de esperanza. Pero una noche, mientras dormía, Marco escuchó un susurro suave en su oído. «Gracias». Se despertó sobresaltado. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo la muñeca de porcelana, ahora restaurada y reluciente, lo observaba desde la mesita de noche. Marco sonrió. Sabía que Lucía había encontrado la paz, pero también sabía que el cementerio de las muñecas, el jardín silente de las niñas perdidas, siempre estaría con él. Un recordatorio constante de que la infancia, aunque frágil y efímera, nunca muere del todo. Y que, a veces, los juguetes pueden ser más que simples objetos, pueden ser portales a otro mundo, espejos de nuestras almas, guardianes de nuestros miedos más profundos.